Las efigies se encuentran ahí, dispersas en un claro entre los árboles. No se sabe quién las esculpió ni cuándo lo hizo. Los lugareños aseguran que han estado presentes desde tiempos inmemoriales. Su escalofriante aspecto ha provocado pesadillas en quienes las han visto y se ha llegado a pensar en ellas como obras de espíritus malignos que se alimentan de la pureza del bosque y de sus habitantes. No muy lejos de aquel lugar habita un hombre viejo. Su semblante evoca un profundo estado de tristeza y pesar. Durante años ha relatado la misma historia, cuyos detalles, aun a su avanzada edad, recuerda a la perfección. Una historia que ha servido como advertencia para todas las personas que han dudado de las leyendas y mostrado intenciones de acercarse al lugar. Las efigies del bosque. Mi querida hermana y yo solíamos ser un par de jóvenes con espíritu aventurero, cuyo lugar predilecto era el bosque. Conocíamos bien gran parte de este, pues a lo largo de varios años, nuestros inquietos pasos recorrieron lugares hasta entonces inexplorados. Sin embargo, a causa de los relatos y las múltiples advertencias, nunca nos habíamos atrevido a visitar el claro donde se hallaban las figuras. Nuestro conocimiento del lugar fue el motivo por el cual, antes de la celebración anual de verano, nos enviaron a recolectar bayas y frutos silvestres. Era nuestra época favorita del año, especialmente gracias a dicha actividad. La temperatura era muy agradable y los árboles lucían una belleza incomparable. La cesta se llenaba con relativa rapidez a medida que nos adentrábamos en lo profundo del bosque. La mañana casi terminaba, al igual que nuestra labor, cuando entre risas y goces caímos en cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Siempre tuvimos cuidado de no acercarnos demasiado a la zona prohibida, pero aquel día nuestro entusiasmo nos llevó a romper la regla. Podíamos visualizar el claro, iluminado con magníficos rayos de luz. Yacía frente a nosotros, invitándonos a entrar. Aún conscientes de las prohibiciones, fuimos seducidos por la majestuosidad de la zona y la curiosidad nos empujó hacia allá. Pude ver cómo los cabellos de mi dulce hermana se encendían en celestiales destellos al entrar ahí. El sitio era realmente silencioso e hipnótico. Los árboles que lo rodeaban mostraban un aspecto inusual. Troncos y ramas eran de un marrón demasiado oscuro y sus escasas hojas estaban manchadas de rojo carmesí. Bajo la luz del sol se encontraban los tan temidos objetos. Había más de una docena de ellos. Parecían ser viejos troncos aún arraigados, pero esculpidos en formas inquietantemente humanoides. Las pequeñas figuras eran tan toscas y rústicas que apenas si podían distinguirse sus rasgos faciales. Aquellos rostros
provocaban una incomodidad que pronto se convertía en miedo. Aún más porque la baja estatura de los seres me hizo recordar a los duendes de los cuentos. Las observamos por un rato, mas no tuvimos el atrevimiento de tocarlas. Pronto nos sentimos observados por las grotescas piezas y sin decir palabra convenimos en marcharnos. En la periferia del claro nos encontramos con un arbusto frondoso rebosante de zarzamoras. Unas cuantas de sus hojas se hallaban salpicadas con el pigmento que vimos en los árboles anteriores, pero el resto de la planta lucía saludable, al igual que sus frutos. Así que tomamos tantos como pudimos, poniendo especial cuidado en no tocar los que pendían de las ramas con hojas manchadas. Nuestro trabajo estaba casi terminado y decidimos volver a casa sin demora. Al volver a nuestra comunidad, no pudimos evitar compartir aquella experiencia con otros niños y estos a su vez la compartieron con los adultos. Solo fue cuestión de tiempo el recibir un gran regaño por parte de nuestros padres, quienes nos castigaron impidiéndonos volver al bosque en los días próximos. Aparentemente, nuestra historia despertó la curiosidad de los niños y supimos de su repentino plan para visitar las figuras. Tratamos de disuadirlos, pero fuimos ignorados y un puñado de ellos partió con dirección al bosque el día antes de la celebración de verano. En esa ocasión, permanecimos en casa ayudando en la preparación de las tartas para la gran fiesta. Nuestra madre nos reprendía cada vez que intentábamos comer una de las bayas o un poco de la mezcla, argumentando que debíamos esperar hasta la mañana siguiente para degustar el delicioso postre en compañía de los demás habitantes. Durante la faena, esperábamos con ansias el regreso de los curiosos para enterarnos de los detalles de su excursión. No obstante, transcurrieron varias horas y continuaban ausentes. La noche se acercaba y los preocupados padres salieron en su búsqueda. Gritaban desesperados sus nombres entre los árboles sin obtener respuesta alguna. Mi hermana y yo sabíamos en dónde se encontraban y se lo dijimos a los adultos, mas su viaje al claro fue en vano, pues aseguraban no haber encontrado ahí más que esas infernales esculturas. Nosotros no podíamos conformarnos con esa conclusión. Era necesario comprobarlo. Así pues, durante la madrugada, salimos a hurtadillas de casa para iniciar una búsqueda por nuestra cuenta. Atravesamos el sombrío bosque confiando en nuestro conocimiento empírico de su geografía y en la luz provista por una antorcha. El lugar prohibido, a diferencia del resto del bosque, se encontraba graciosamente iluminado por el resplandor de la luna. Temerosos, recorrimos el sitio en busca de algunas pistas sin éxito. Pero, a diferencia de los aldeanos que habían estado ahí horas antes, quizá por primera vez en sus vidas, nosotros sabíamos que había algo distinto, algo espantoso.
más de aquellas figuras se erigían en lugares donde antes nada había. Claramente surgieron durante nuestra ausencia. Al observar con detenimiento la aparente expresión de sufrimiento en uno de los rostros nuevos, concluimos que podía tratarse de nuestro joven amigo. Aunque la estatura de la figura era considerablemente menor que la del niño, nuestra idea parecía tener mucho sentido, pues aquellas facciones difícilmente distinguibles nos resultaban tan familiares. Con horror retrocedí para distanciarme de aquello, pero caí repentinamente luego de tropezar con la raíz de otra escultura, causando el quiebre de uno de sus brazos. Mi hermana palideció al notar que de la extremidad rota brotaba caudalosamente una sustancia parecida a la sangre. Me levanté sobresaltado y tomé la mano de mi hermana. Un eco pavoroso rompió el silencio. Eran llantos infantiles inundando el claro. Mi piel se erizó al notar que las figuras derramaban lágrimas de color ámbar. Entonces salimos corriendo de vuelta al poblado. No podíamos pronunciar palabra alguna, solo lloramos en silencio tomados de las manos. Era nuestro deber comunicar a los adultos el siniestro descubrimiento, aunque no sabía cómo podríamos hacerlo. Ella estaba tan asustada que permaneció al borde de la cama mirando hacia la nada. Yo la tomé entre mis brazos sin una respuesta. No supe en qué momento quedé inconsciente, sucumbiendo ante el cansancio acumulado en el día. La mañana se acercaba y con ella la esperada celebración. Desperté antes del cantar de los gallos. Ella continuaba ahí con los ojos bien abiertos. Dentro de poco, algunas personas reanudarían la búsqueda de los niños extraviados y el resto comenzaría con preparativos de la tradicional fiesta. Mi hermana deslizó su mano izquierda hasta introducirla en su bolsillo y de él extrajo un par de zarzamoras. Las había guardado astutamente al saber que no nos permitirían comerlas durante la preparación de las tartas. Me ofreció una y comió la otra de inmediato. Yo no tenía apetito. No me explicaba cómo ella podía tenerlo en una situación así. Tomé la valla, la observé y de pronto ella comenzó a toser. Me miró asustada y corrió en busca de un vaso con agua. Bebió 3 de ellos desesperada y consecutivamente. Su tos se agravó y un espanto indecible se apoderó de mí. «¿Pero qué es lo que te sucede?», pregunté aún sabiendo que no habría respuesta. Su piel se secaba poco a poco y en ella aparecían grietas e imperfecciones propias de la madera. Ella se asustó tanto que salió huyendo hacia el bosque y yo, corriendo tras ella, le pedí a gritos que volviera para buscar ayuda. Luego de un tiempo la perdí de vista. La busqué durante casi 1 hora. Los aldeanos ya deberían haber iniciado el primer banquete cuando la vi en medio del claro maldito, gimiendo y retorciéndose. De su tersa piel nada quedaba,
y parecía sufrir tal deshidratación que su tamaño se redujo notablemente. Corrí hacia ella y justo antes de llegar a su lado, la transformación concluyó. De sus pies surgieron raíces que la fijaron al suelo y no pude hacer nada por ella. Una lágrima de ámbar rodó por su nuevo rostro. Pensé en volver al pueblo en busca de ayuda, pero al girar, algo atrajo mi atención. El arbusto del que habíamos tomado algunos frutos lucía ennegrecido y decadente. Hicimos mal en tomar esas bayas. La planta ya había sido tomada por la maldad moradora del bosque cuando la encontramos. Sus frutos eran peligrosos. Repentinamente recordé que habíamos preparado las tartas con aquellas zarzamoras endemoniadas. Las tartas para el banquete que con seguridad ya había comenzado. Corrí tan rápido como pude para alertar a los aldeanos y no me importó caer ni cortar mi piel con espinos y ramas en el camino. Al llegar, a punto de desfallecer, grité con todas mis fuerzas: ¡No coman las tartas! Pero era tarde. Los presentes habían sido maldecidos y sus gritos aterrados retumbaron en las paredes del pueblo. No supe de qué forma ayudarlos y tan solo pude contemplar cómo se volvían parte de la vegetación. Los habitantes que partieron desde muy temprano en busca de los niños perdidos no tardaron en llegar. Con el corazón hecho trizas, les comuniqué el fatídico acontecimiento y los cuerpos petrificados de los pueblerinos fueron evidencia suficiente para probar mis palabras. Los espíritus del bosque nos lo arrebataron todo. Nos maldijeron. En los años posteriores, escuchó tantas veces una misma pregunta: ¿por qué nunca se marcharon de ese sitio maldito? Y su respuesta era simple: Aquí se encuentran nuestros familiares, condenados a habitar estas tierras por siempre. No podemos dejarlos solos. A veces me gusta visitar a mi hermana y hablar con ella, aunque no pueda responderme.